¿Qué tal, mis amados hermanos? Qué bueno poder estar ya en el segundo tema del estudio de Primera de Corintios, que yo espero que sea de mucha bendición para todos nosotros y que podamos crecer en ese conocimiento, pero no solo el conocimiento, sino que el conocimiento nos debe de llevar a ser transformados y a vivir de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña o a lo que hayamos aprendido. Así que vamos a empezar y recordando que vimos la primera parte donde el apóstol Pablo, pues él se presenta como el enviado del Señor Jesucristo, no por voluntad propia, sino por la voluntad de Dios mismo. Así que la autoridad de Pablo es que Cristo lo envía y Dios así lo decide, dice la Escritura, y se lo envía a la iglesia de Corinto, que no le dice iglesia de Corinto, le dice iglesia de Dios que está en Corinto. Y esa es la identidad, ser una iglesia de Dios. Así que una iglesia local es una iglesia de Dios. Así que nadie debe minimizar a una congregación, a un grupo de hijos de Dios, porque son iglesia de Dios. A veces dicen, es una congregacioncita, una misioncita, un grupito, pero no podemos denotar a ningún grupo de cristianos porque son la iglesia de Dios. Eso tenemos que entender. Ahora, en los siguientes versículos, el apóstol Pablo les va a hablar de las bendiciones que Dios les ha dado necesarias para su vida en Cristo. Así que, sin más eh, preámbulo, vamos a comenzar con este estudio. Entonces, vamos aquí a la escritura, que es Primera de Corintios, capítulo 1 del versículo 4 al versículo 9, que dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Esto es muy importante porque Pablo está agradecido porque la iglesia de Corinto ha recibido muchas bendiciones y él le dice, gracias mi Dios, porque has bendecido a la iglesia de Corinto, porque le has dado muchas cosas, porque les has dado cosas buenas y se las has dado porque has querido dárselas, no porque se las merecieran, sino porque tú se las has querido dar. Eso quiere decir la gracia de Dios que les dio porque Él quiso. Y de esas bendiciones es de lo que vamos a hablar en este tema que lo he titulado Las bendiciones que ha recibido la iglesia local. Y lo que dice la escritura es que en todas las cosas fueron enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Esto de toda palabra y en toda ciencia, bueno, vienen no están separadas, porque la palabra les fue llevada a los de Corinto. ¿Cuál palabra? La palabra de la cruz. A ellos le fue dada la palabra de la cruz. O sea, les dieron un conocimiento de ese plan de salvación. Veamos aquí eh, lo que dice, el Señor les había provisto la palabra de Dios enseñada por medio de Pablo y confirmada por Apolos. Apolos la confirma. Y vemos lo que dice en Hechos 19:1. Estando Apolos en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones superiores, fue a Éfeso y ahí halló a ciertos discípulos. Quiere decir que Apolos estuvo en Corinto y Apolos era un hombre elocuente, dice en la escritura. Era un hombre que mantenía la audiencia atenta, podía estructurar bien sus palabras y hablarlas de manera fluida, o sea, los pensamientos los podía acomodar y poderlos enseñar muy bien. Eso era la elocuencia de Apolos y él estuvo enseñando en Hechos, confirmando lo que Pablo ya había hecho antes.
dice también aquí la escritura en Hechos 18, versículo 1 al 6, dice lo siguiente: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. O sea, Pablo, después que sale de Atenas, va a Corinto, a la ciudad de Corinto, y dice que discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Es decir, Pablo predica a los judíos, pero los judíos rechazan esta enseñanza que ellos, acerca de Jesús, que había predicado, había muerto y había resucitado, y eso se escandalizaban. Y él se va a los gentiles, así que podemos decir que la iglesia de Corinto era una iglesia de gentiles. Y recordemos que gentil quiere decir no judío. Un gentil es un no judío. Eso es lo que quiere decir. Ahora volvamos a donde estábamos en el estudio, que dice que el Señor les había provisto la palabra de Dios enseñada por medio de Pablo y confirmada por Apolos. Habían recibido habilidades, sí, pero vamos a pasar primero a esta otra parte que dice todo conocimiento. O sea, habían recibido toda palabra y toda ciencia, o sea, todo conocimiento. ¿Cuál conocimiento? ¿A qué se refiere? El conocimiento de la cruz. O sea, el plan de salvación, cómo Dios estaba reconciliando o reconcilió al mundo con él a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Es decir, Dios no está airado con quienes hemos creído en el sacrificio de Cristo. Los que hemos creído en el sacrificio de Cristo fuimos adoptados hijos de Dios y por tanto Dios no está airado con nosotros. Esa es una buena noticia, es la buena nueva. Dice aquí la escritura en 1 Corintios 2:1: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, esto lo dice Pablo, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, Pablo le habla de la cruz, del plan de salvación. Ellos conocían el plan de salvación. Le dice en el versículo 6 del capítulo 2: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, a la iglesia de Corinto le faltaba madurar. Tenían el conocimiento, pero podemos tener conocimiento y no haber madurado. Haber madurado es haber asimilado esa palabra y vivir de acuerdo a la palabra, comprenderla, pero que se haga nuestra. Y de ahí vivirla. Ellos no habían todavía comprendido esta palabra, pero la habían recibido. Aquí el punto, porque esto se va a tratar más adelante, pero aquí el punto es que Dios les había dado todo lo necesario a esta iglesia para que esta iglesia siguiera funcionando como iglesia de Dios. Por eso habían recibido habilidades, o sea, los dones son habilidades. Los dones son habilidades. Son, por ejemplo, hay gente que tiene el don de cantar. Dios le dio ese don de tener una voz privilegiada a algunas personas. Dios les dio la habilidad para tocar un instrumento a otras personas. Dios les dio el don de enseñar a otras personas. Aún el Señor les dio el don de ser amable a algunas personas, muy amables. A otro le da el don de poder ser un líder,
de que la gente los siga de forma natural. Y esas son habilidades que Dios da, provienen de Dios. Es por eso que les dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Esto es que Apolos llegó y confirmó, y otros predicadores, por supuesto, debieron haber estado ahí, pero la Biblia dice que Apolos fue y estuvo, por supuesto, confirmó la palabra de Cristo en ellos, y dice de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, todas las habilidades necesarias, en lo que se manifestaba nuevamente Jesucristo, esperando, aguardando, mientras se aguarda y esperan, y mientras se manifiesta el Señor Jesucristo, ya la iglesia de Corinto tenía todo lo necesario a fin de que cuando fuera la manifestación de Cristo en su segunda venida, ellos estuvieran preparados, porque le dice en el versículo 8, el cual también les confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí hay una promesa tremenda, muy grande. ¿Por qué? Pues porque aquí el apóstol Pablo les está diciendo que el Señor es quien los va a sostener. Los corintios no se tenían que sostener solos por sus propias habilidades, sino que las habilidades provenían de Dios y eran las habilidades que ellos necesitaban para mantenerse firmes, para mantenerse como iglesia, dando testimonio, congregándose, aguardando la manifestación del Señor Jesús, y en el momento en que ellos se presentaran delante de él, entonces fueran irreprensibles. Por eso dice, en el día de nuestro Señor Jesucristo, que pues ellos, pues en el momento de que hubieran fallecido, pues iban a estar en la presencia de Dios de manera irreprensible. Y dice el versículo 9, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y Dios es fiel, así que por la fidelidad de Dios, entonces es que se iban a mantener firmes. O sea, la promesa de mantenerlos firmes hasta el fin es que Dios les había dado las habilidades, pero la fidelidad de Dios es que esas habilidades las iban a mantener para que pudieran estar irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y fueron llamados también por Dios, fueron llamados a la comunión con Jesucristo. O sea, Dios llamó a los de la iglesia de Corinto desde antes, cuando no eran creyentes, los llama a comunión con Cristo. Esto es la iglesia, los llamados de un lugar a otro. En este caso, la iglesia o asamblea de Cristo es los llamados de las tinieblas a la luz, es decir, a comunión con Cristo Jesús, con su Hijo Jesucristo. Recordemos que Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no les trajere. Así que la salvación no depende de nosotros, sino que la salvación depende de Dios, y mantenernos hasta el fin depende de Dios y de nosotros, porque Él ya nos dio las habilidades. Depende de Dios porque Él es el que nos da las habilidades para mantenernos firmes, y depende de nosotros en usar esas habilidades, pues para hacer la voluntad del Señor y poder comprender, porque también nos dio entendimiento para poder comprender esa palabra de la cruz, esa palabra de reconciliación, para mantenernos hasta el fin. Así que la iglesia de Corinto tenían todo. Pablo les dice en los primeros 3 versículos, ustedes son la iglesia de Dios. Y aquí les dice
ustedes han recibido bendiciones por ser la iglesia de Dios. Ustedes han recibido bendiciones que les van a permitir llegar al final y ser irreprensibles. O sea, ser perfeccionados para que al final, cuando estén en la presencia de Dios, sean irreprensibles. Así que esto es lo que nosotros tenemos que comprender y también esta palabra hacerla nuestra, porque no es una promesa solamente para la iglesia de Corinto, no fue una promesa para ellos solamente, sino que es una promesa que también es para nosotros, para el día de hoy, de que el Señor nos está dando las habilidades necesarias para mantenernos firmes y seguir hasta el final y presentarnos irreprensibles delante del Señor. Esto es una buena noticia. No estamos solos en nuestro caminar con Cristo, en nuestro caminar en la fe, sino que el Señor nos está acompañando, dándonos las habilidades, las armas necesarias, pues para que lo podamos lograr. Así que espero que pues sea de mucha bendición esta, esta escritura, esta palabra, este tema que les he compartido el día de hoy y que sea de crecimiento, que sea para que podamos ir comprendiendo lo que es la iglesia. Somos iglesia y somos iglesia de Dios. No podemos, ningún grupo se debe sentir eh, pequeño porque haya pocas personas o porque alguien diga son un grupito y dejarse sentir mal porque alguien dice, son un grupito. No, todo grupo que se reúne para alabar el nombre del Señor es iglesia de Dios y ha recibido estas bendiciones. Dios está con cada grupo que se reúne para alabar su nombre, que se reúne en el nombre de Cristo. El Señor ahí está para fortalecerlos y mantenerlos hasta el fin. Y a nosotros nos corresponde, es lo que tenemos que entender, usar nuestras habilidades que Dios nos dio y ese conocimiento que Dios nos dio para mantenernos firmes, para hacer la voluntad de Él. Así que somos un equipo con Dios, pero Él nos está sosteniendo hasta el final. Que sea de bendición y gracias.